Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 22 de noviembre del año 2025 y esta es una actualización de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Especialmente los acontecimientos que están ocurriendo en las regiones de Zaporizhia y también en la región de Donetsk. En el caso de la región de Donetsk, tenemos mucha actividad, muchas acciones ofensivas, sobre todo del ejército ruso en la zona norte, en dirección Sivers-Liman, también en su zona central, en Pokrovsk-Mirnograd. Pero tenemos importantes informaciones también de lo que está pasando en la región de Zaporizhia, donde el ejército ruso ha capturado nuevas localidades que los ponen precisamente a las afueras de la ciudad de Guliápole. En esa misma región, el ejército ruso ha lanzado un asalto hacia la ciudad de Orikove. Como pueden ver, el ejército ruso está tratando de realizar acciones ofensivas importantes en esta región, como quiera que se está negociando, ¿no? Este tema de los 28 puntos del famoso plan de paz. Al mismo tiempo también acciones ofensivas en Dnipropetrovsk. Como pueden ver, un programa con mucha información que le vamos a compartir con mucho gusto. Pero antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. Dicho todo esto, pues nos vamos al campo de batalla. Nos vamos ya al campo de batalla. Muchas informaciones tenemos para compartir con ustedes. Y bueno, tal y como decíamos ayer en el video en directo, ¿sí? Ayer tuvimos un video en directo que muchas personas se conectaron para verlo. Gracias a todos los que participaron también en el chat, todos los que nos vieron en vivo, los que nos vieron posteriormente en diferido. A todos ustedes muchas gracias. Pues ahí decíamos en el directo de que como quiera que se está realizando este supuesto plan de paz, que se estaba tratando de los 28 puntos, las tropas rusas, como parte de ese plan de paz, ahí se especifica claramente que la región de Zaporizhia, toda esta región, se quedaría tal y como está. O sea, las líneas del frente se congelarían aquí. O sea, Rusia controla todo esto. Entre las ciudades importantes que controla Rusia en Zaporizhia está Melitopol, está Tokmak, Berdiansk, sin duda alguna, donde está al norte de una de las minas y de los recursos de tierras raras más importantes de toda Ucrania, posiblemente el más grande, que se encuentra aquí al norte de Berdiansk. Pero bueno, eso entre las ciudades importantes. Pero sin duda alguna hay otras 3 ciudades muy importantes que Rusia, por supuesto, quisiera controlar también. Y si las líneas del frente se congelan en Zaporizhia, pues ya en el momento que se firme el acuerdo, pues no se podría seguir avanzando, según lo que dice ese acuerdo. Pero sin duda alguna, por supuesto, Rusia estaría muy interesada de que antes de que se firme cualquier cosa, capturar Zaporizhia, sin duda alguna. Y si no se puede capturar la ciudad capital, al menos Orikove, que es otra ciudad importante, y por supuesto Guliápole. Ahora, a tono con esto y sabiendo que se están haciendo estas negociaciones, Rusia sigue haciendo su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Pues seguir avanzando. Seguir avanzando y como decíamos ayer, como anticipábamos ayer en nuestro canal, pues aparentemente el ejército ruso ha emprendido acciones ofensivas hacia Novodanilivka desde Robotine, desde la tan simbólica, famosa Robotine, que fue la única localidad que Ucrania capturó en la contraofensiva del año 2023 y que luego en el 2024 Rusia la recuperó. Bueno, desde ahí las tropas rusas han avanzado y al parecer han llevado a cabo un asalto blindado sobre la localidad de Novodanilivka. ¿Por qué es importante este ataque? Al parecer las tropas rusas han desembarcado infantería aquí en Novodanilivka. ¿Pero por qué es tan importante Novodanilivka? O Novodanilivka. Bueno, si cae Novodanilivka desde aquí, las tropas rusas, como pueden ver, avanzarían desde el sur y entrarían directamente en Orikove. Creo que lo van a hacer. Me parece que Rusia ha colocado el pie en el acelerador en la región de Zaporizhia, aunque no va a ser un manjar, ¿sí? No va a ser algo fácil la ciudad de Orikove. Imagínense que fue desde aquí donde Ucrania llevó toda su fuerza para lanzar la contraofensiva en el año 2023. Imagínense lo protegida que se encuentra Orikove. Pero, no obstante, si el ejército ruso prosigue con estas maniobras y avanza también desde Tokmak, que ya cayó, pues estaríamos hablando de maniobras importantes para poder desarrollar la batalla por la ciudad. Y como bien decían ayer en nuestro programa en directo, los amigos que comentaban en el chat, donde un soldado ruso pone un pie, ya ese territorio
es territorio ruso. Así lo decía también el presidente Putin, lo decían los amigos ayer en el chat. ¿Sí? Es decir, donde un soldado ruso pone en pie, ese territorio ya es ruso. Así que si las tropas rusas entran en Orikove, ya de ahí no los van a poder sacar. Eso en cuanto a Orikove. Pero un poco más al este también tenemos una situación bastante importante con respecto a lo que está sucediendo en torno a Juliapole. Ciudad de Juliapole, una de las más importantes, además de Orikove y Zaporizhia, de las que no están bajo control del ejército ruso. Noten que son solo estas tres, digamos, de las más importantes, porque ya les dije que Verdiansk, Tokmak, Melitopol están bajo control ruso. Juliapole, en las últimas horas las tropas rusas han vuelto a avanzar sobre o hacia Juliapole. En las últimas horas podemos ver que esta localidad que faltaba y que hemos anunciado tanto, recuerden que cuando desarrollamos aquel famoso video de la maniobra rusa para rodear Juliapole, un video que tiene ya casi 100.000 vistas, ese video hablábamos de las localidades de Satisya, Vesele, Zelenihai y Chervone. Si buscan ese video, lo vamos a dejar en la parte final de nuestro video de hoy. Si buscan ese video, se van a dar cuenta que hablábamos de estas tres localidades, de estas cuatro localidades. Primero cayó Satisya, luego cayó Vesele, primero cayó Vesele, luego cayó Satisya, ayer cayó Zelenihai y hoy es el turno de Chervone. Diferentes medios y en realidad una lluvia de medios. Y vamos a empezar por el medio ucraniano de Deep State. Reportan que las tropas rusas han capturado por completo la localidad de Chervone, a las afueras de Juliapole. Luego, otra lluvia de medios también lo confirmaba. Aquí está Chervone, bajo control total al norte de Zelenihai, como pueden ver. Chervone, también se llama Visoke, al norte de Zelenihai, que ya cayó ayer. Al sur, Chervone. Lluvia de medios, como pueden ver, las tropas rusas han capturado la localidad de Chervone, han caído las cuatro localidades que constituían en algún momento el muro defensivo que podría prevenir o frenar al ejército ruso antes de llegar a Juliapole. Supuestamente eran estas localidades que están aquí, ¿sí?, donde ese muro defensivo que iba a estar establecido por Ucrania para defenderse de los avances del ejército ruso. Como pueden ver, ya todo esto ha sido capturado. ¿Sí? Ha sido capturado. Ahora vamos a ver lo que sucedió al norte de Satisya. Y mientras tanto las tropas rusas siguen avanzando al norte. Ahora vamos a ver otro impresionante avance del ejército ruso un poco más al norte. Pero sobre todo esta zona que está aquí, este arco de localidades, se ha despejado el camino. Las tropas rusas sin duda alguna desde esta dirección en un solo puño de ataque van a avanzar sobre Juliapole. Si entran en Juliapole y si comienzan las batallas por Juliapole, no hay nada que reclamar aquí. Ya lo saben, donde pise un soldado ruso, ese territorio es territorio ruso. Así lo decía el presidente Vladimir Putin. Pero más al norte también tenemos informaciones importantes al norte de Satisya. Y a la información que nos traían estos medios también se sumaba esta información de este color que vemos aquí. Tiene que ver con lo que está pasando al norte de Satisya. Y es que aparentemente el ejército ruso ha logrado hacer link en este punto, bordeando todos estos cinturones forestales. Y la situación es la siguiente. Estas son las posiciones del ejército ruso. Quiero decirles que el ejército ruso está haciendo un esfuerzo enorme porque en estos días la lluvia que hay en el frente, esa lluvia pre-invernal es tremenda. ¿Sí? La verdad, el barro está muy fuerte ahora. Hay mucho barro quise decir, hay mucho barro en todo el campo. Es difícil avanzar así de esa manera, incluso para la infantería. Porque muchos dirán, bueno, ya Rusia no avanza tanto con blindados. Incluso para la infantería, porque está lloviendo bastante. Las condiciones climáticas han empeorado. Sin embargo, las tropas rusas, como pueden ver, de manera heroica, siguen avanzando. Y en este caso hacia Juliapole. Juliapole, que ya comienza a sufrir también las bombas FAB. Y ya saben, las bombas FAB, cuando comienzan a caer, no es más que el preámbulo de un asalto. Y aquí las tropas rusas se han comenzado a lanzar las bombas de 500, 1500. Todavía no están lanzando las de 3000. Las de 3000 las están lanzando más al norte en Mirnograd. Pero como pueden ver, comienzan a llover las bombas FAB, en este caso, sobre Juliapole. Y este es el preámbulo del asalto que vendrá después, sin duda alguna, sobre la ciudad de Juliapole. Desde esta zona del frente, sin irnos todavía de Zaporizhia, casi ya en los límites con Dnipropetrovsk, o prácticamente en los límites de la doble frontera entre Dnipropetrovsk y Zaporizhia, nos llega una información importantísima, y es que la localidad de Nove Zaporizhia
ha quedado bajo control total del ejército ruso. En la mañana de hoy, una lluvia de medios como Dicken, como pueden ver aquí, y otros medios confirmaban la información de que la localidad de Nove Zaporizhia ha quedado bajo control total del ejército ruso. Y como pueden ver, mapeadores de todo tipo, prorrusos, neutrales, como serían maps, pro-ucranianos, de todo tipo les hemos mostrado. La localidad de Nove Zaporizhia ha quedado bajo control total del ejército ruso en las últimas horas. Como han podido ver, pues las tropas rusas han seguido avanzando en Zaporizhia. Ya no solamente avanzan hacia Juliapole, avanzan en otras zonas y como pueden ver, las condiciones lo permiten. Ucrania no se está defendiendo, las tropas rusas van a seguir ganando y ganando terreno mientras los dejen, ¿no? Seguirán avanzando y va a llegar un momento en que si Zelensky no firma la paz, pues, no sé, se me ocurre que las tropas rusas van a llegar hasta Zaporizhia también y aquí solo se detendrán, supongo. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días, pero los medios confirman esta información. Las tropas rusas han capturado Nove Zaporizhia. El ejército ucraniano sigue sufriendo bastante y, por supuesto, como es costumbre, les traemos las imágenes de la liberación de Nove Zaporizhia en la región de, valga la redundancia, Zaporizhia. Ahí está, la brigada número 36 de fusileros motorizados nuevamente acaba de capturar otra localidad. Ya tiene un récord bastante alto, ¿no? Porque son muchas localidades las que están cayendo como las hojas de los árboles bajo control del ejército ruso. Aquí las acciones ofensivas de estas unidades que por supuesto avanzan y capturan todas estas zonas de manera consecutiva. Han caído un montón de localidades en los últimos días, en Dnipropetrovsk, en Zaporizhia, en todas las zonas. Y bueno, la realidad es que el ejército ucraniano no se puede sostener, no pueden frenar los avances del ejército ruso en esta zona del frente. Es el turno de esta localidad. Como pueden ver, hay imágenes un poco fuertes que no podemos transmitir, ¿sí? Como pudieron ver ahí. Y bueno, Nove Zaporizhia bajo control total del ejército ruso en la propia región de Zaporizhia, justo en la frontera con Dnipropetrovsk. De aquí nos vamos a mover a otras zonas del frente, nos vamos hacia lo que está ocurriendo en torno a Pokrovsk, Mirnograd, sobre todo en Mirnograd. Con respecto a Pokrovsk, un par de medios hoy comenzaron a mencionar que ya la ciudad había caído. Todavía nosotros no tenemos confirmación de los medios que citamos, digamos, confiables. Saben que citamos una gran cantidad de medios, pero confiables que hayan afirmado la captura, como por ejemplo el medio de Radov y otros medios más, ¿no? No solo ese, Dicken, por ejemplo, el mismo Zorilla Maps y otros más, que citamos, mínimo 7 u 8 medios que son bien confiables, no han confirmado la liberación de la ciudad de Pokrovsk. Tampoco el Ministerio de Defensa de Rusia lo ha confirmado. Estaremos a la espera de que eso se mencione. Pero lo que sí se menciona es que las tropas rusas han entrado en Mirnograd desde el oeste de la ciudad. Sí, amigos, hasta ahora los avances del ejército ruso se resumían a avanzar desde estas direcciones. Desde el norte, desde el noreste, desde el este, las tropas rusas avanzaban sobre Mirnograd, toda esta zona del sur que ya quedó bajo control del ejército ruso, también habría que decirlo, el sureste también. Bien, como saben, todos estos avances. Pero hoy, precisamente, una lluvia de medios afirman que las tropas rusas, avanzando desde Rivne, han entrado en Mirnograd desde su zona noroeste. Ahí lo pueden ver. Las tropas rusas han entrado desde el noroeste de la ciudad de Mirnograd. Ahora sí, el cerco prácticamente sobre la ciudad de Mirnograd se va cerrando. Vamos a ver lo que nos cuentan los diferentes medios. Aquí están estos medios. Las tropas rusas entran en Mirnograd desde el oeste. Luego era confirmado de esta manera y luego de esta manera, como pueden ver. Varios medios lo confirman. Las tropas rusas han entrado directamente aquí y bueno, la situación no hace más que complicarse mucho más para el ejército ucraniano, que trata de defender esta ciudad, aun cuando ya no tiene mucho sentido esta defensa a ultranza, cuando aún los soldados que puedan morir aquí, tal vez la semana que viene se firme una paz. Bueno, al menos Zelensky firme, no se sabe si lo va a hacer o no, no estoy diciendo que lo va a hacer, pero si lo firma este acuerdo de paz, las tropas ucranianas de todas maneras se tendrían que retirar de todo el Donbass. ¿Y cuál será el destino de todos los ciudadanos ucranianos, estos soldados que resisten aquí cuando las bombas FAB de 10.000 kilogramos les caen encima, destruyen todas sus posiciones?
han tenido que sufrir bastante. ¿Cuál será el destino de todos estos soldados que aún viven? Porque hay muchos que todavía viven. Bueno, ya lo sabremos. Lo cierto es que las tropas rusas han entrado en Mirnograd desde el oeste y ojo porque vamos a trazar una distancia. Desde este punto que está aquí hasta este punto, vamos a buscar la zona más cercana que debe ser esta. Solamente... Quiero que sepan esto, solamente 2.22 kilómetros separan a las tropas rusas que se encuentran en el noreste de las tropas rusas que se encuentran aquí en el oeste. Así que imagínense, ¿no? Se puede cerrar perfectamente este cerco aquí para una gran cantidad de tropas ucranianas dentro de la ciudad, aunque bueno, como pueden ver, habría que atravesar toda esta zona. Lo cierto es que también se pueden trazar muchas distancias. Hay otra zona que también los analistas comienzan a hablar y es la distancia que hay de aquí a este punto. También aproximadamente 2 kilómetros separan a las tropas rusas que se encuentran en esta zona de esta zona que está aquí. Por lo tanto, este sería incluso mayor, ¿no? Sin considerar esta distancia. Las tropas ucranianas que están aquí, sería un mayor número de tropas ucranianas que todavía estarían ni siquiera con la posibilidad de avanzar sobre el oeste. La realidad es bien triste para el ejército ucraniano, muy triste. También nos llegan imágenes de la destrucción de la zona sur de Mirnograd. Quiero decirles que Mirnograd sí está bastante destruida. Los rusos le han lanzado muchas FAB, sí está muy destruida Mirnograd. No es lo mismo en Pokrovsk. Pokrovsk es una ciudad que no tiene tanta destrucción como Mirnograd. La forma de avanzar en Pokrovsk fue diferente, con grupos de DRG. En el caso de Mirnograd, las tropas rusas han tratado de asediar al ejército ucraniano lanzándoles unas bombas FAB de 3.000 kilogramos casi todo el tiempo. Entonces, la verdad, la ciudad ha quedado prácticamente destruida. Desde Pokrovsk y Mirnograd nos vamos un poco más al norte, nos vamos hacia lo que está pasando cerca de Konstantinovka, donde después de mucho tiempo sin tener actualizaciones de esta zona, en la zona de Klebanvik, la última vez que actualizamos Klebanvik fue cuando las tropas rusas capturaron todo este caldero al sur de Klebanvik, ¿sí? Cuando el caldero se capturó completamente, esa fue la última actualización que tuvimos de esta zona. Pero después de mucho tiempo, repito, y de mucho tiempo que no teníamos información, pues hoy nos ha llegado la información del medio de Anatoly Raov que confirma que las tropas rusas han entrado o han avanzado hasta esta dirección en las últimas horas. Después de mucho tiempo de prácticamente inactividad en esta zona del frente, pues la actividad comienza a pesar de las condiciones climáticas que son verdaderamente terribles para realizar cualquier tipo de avance. En este momento las tropas rusas han avanzado en esta dirección, como también han comentado estos medios. Es importante, repito, tener en cuenta que esta fue una zona del frente, ¿no? La zona de este parque paisajístico de Klebanvik, esta zona que vemos aquí, fue una zona donde las tropas rusas lograron importantes avances hace aproximadamente un mes. Y bueno, después de ese momento no hemos tenido más información. Las tropas rusas al parecer no han podido cruzar el embalse, se mantienen al sur, mientras el ejército ucraniano trata de establecer o ha establecido una línea defensiva para impedir que las tropas rusas avancen un poco más al norte. Eso en torno a Konstantinovka, y desde Konstantinovka nos vamos por supuesto a lo que está pasando en dirección Siversk, porque han sucedido muchas cosas en las últimas horas. Cosas que por supuesto les vamos a actualizar, y nos vamos hacia el sur de Siversk. Ayer vimos que las tropas rusas avanzaron sobre la localidad de Svanivka. Esta localidad que ven aquí, pues bien, hoy nos llegaba la información del medio Zorilla Maps, sobre todo de que las tropas rusas y además de otros medios han capturado por completo la localidad de Svanivka en la región de Donetsk al sur de Siversk. Se siguen cayendo las localidades alrededor de la ciudad de Siversk, se caen al norte, se caen al sur. Siversk va a sufrir un cerco tremendo en los próximos días, y esta batalla por Siversk va a ser bastante rápida porque no es una ciudad tan grande para resistir estos avances del ejército ruso. Hoy los medios entonces afirmaban que la localidad de Svanivka ha quedado bajo control total del ejército ruso. Una localidad que le abre las puertas, como decíamos, a las tropas rusas a todo el flanco sur de Siversk. Es importante tener en cuenta que la única ruta que todavía podía abastecer, porque ya no se puede, era esta ruta, la T-0513 hacia el sur. Pero no más, ya no puede utilizarse más porque las tropas rusas tienen control de fuego totalmente de lo que está pasando ahí, con la caída de la localidad de Svanivka, otra localidad que cae bajo control total de las tropas rusas. Como pueden ver, la batalla por Siversk
sigue avanzando. Las tropas rusas con todos estos avances están asegurando importantes zonas del frente que le asegurarán sin duda alguna la victoria sobre la ciudad de Siversk. Y desde esta zona de Siversk nos vamos al norte de Siversk porque tenemos informaciones importantes que compartir con ustedes. En las últimas horas se reporta un avance impresionante del ejército ruso entre Yampil y Dronivka y entre la zona de Limán y Yampil. Noten toda esta zona que aparece como una zona gris. Pues bien, eso significan avances del ejército ruso que han logrado asegurar toda esta zona boscosa. Noten todos los avances que ha tenido el ejército ruso luego de la captura del bosque de Kremina. Luego de la captura de este inmenso bosque, que fue la zona del frente más defendida por Ucrania durante tantos años, las tropas rusas miren cómo avanzan hacia el sur. Y en las últimas horas, varios medios reportan una serie de avances de último minuto que han dejado prácticamente sin aliento al ejército ucraniano. El primero de ellos tiene que ver con esta zona que está aquí entre la localidad de Yampil y esta zona boscosa. Lo podemos ver de esta manera, lo podemos confirmar aquí también. Tenemos aquí este punto que afirma este avance. Y luego vamos a ver otro avance porque las tropas rusas han cruzado la carretera T-0513 mientras combaten en Limán al norte. Aquí también lo podemos ver. Las tropas rusas han capturado toda esta zona en las últimas horas. Y repito, lo que ha ocurrido es lo siguiente. El ejército ruso sigue avanzando. El ejército ucraniano no tiene cómo frenar a las tropas rusas aquí. Al parecer, la defensa ucraniana ha colapsado completamente en la zona norte de Siberia. Es un desastre lo que está pasando aquí para el ejército ucraniano. Como pueden ver, este gran avance pues le asegura al ejército ruso la posibilidad de avanzar un poco más al sur. Sin embargo, ya esto comenzó a realizarse porque, como pudieron ver en esas imágenes, el ejército ruso habría logrado cruzar la carretera T-0513 en las últimas horas. Y bueno, todos estos avances precipitan la caída de Siversk y cuidado porque Rusia puede provocar desde aquí una importante base que le permita avanzar incluso hacia Sloviansk. Pero primero permítanme actualizar esta zona del frente donde los medios como Surya Maps también actualizaban la información y nos traían que las tropas rusas habrían hecho link en este punto. Miren el desastre ahora mismo para el ejército ucraniano en el frente. Las tropas rusas en todo lo que tiene que ver con la periferia norte de Siversk están avanzando y podrían avanzar mucho más al sur. Podrían avanzar mucho más al sur, dejar a las espaldas de Siversk completamente colapsadas. Y ojo, porque aquí, como pueden ver, no hay tantas localidades. Si las tropas rusas aseguran esta zona, ¿quién se encuentra al oeste? La tan ansiada Sloviansk. Si las tropas rusas pueden en los próximos meses hacer algo como esto, yo creo que no sé de qué le valdría a Zelensky decir que va a negociar o no va a negociar, porque las tropas rusas van a capturar el Donbass inevitablemente, de cualquier manera lo van a capturar. Y bueno, ahí sí que, Rusia podría exigir otras cosas. Ya no sería el Donbass, ahora sería la región de Kharkov, por ejemplo. Dame la región de Kharkov o dame la región de Zaporizhia completa, no sé. O la región de Kherson. Mientras más se demoren, peor para los ucranianos porque están sufriendo un colapso, un caos aquí en toda esta zona del frente. Y eso es lo que está ocurriendo fundamentalmente en las ciudades más importantes, mientras Rusia sigue combatiendo también en Limán, combaten en Limán, en la ciudad de Limán, esto al norte de Donetsk, combaten en Siversk, van 2, combaten en Konstantinovka, van 3, y combaten en Pakrask y Mirnograd, que ambas están a punto de caer bajo control total del ejército ruso. Queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. No olviden dejar su like, no olviden comentar y no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Muchísimas gracias por su atención y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.